Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 18. Segunda de Samuel 21, 18. Esta semana estuvimos hablando un poco acerca de que la fe se transmite, la fe se hereda, ¿sí? Y también el temor. Si nosotros somos personas de fe, a nuestros hijos le vamos a transmitir fe. Y si somos personas temerosas, a nuestros hijos y vamos a transmitirle ese espíritu de temor. O quizás nuestros padres nos han transmitido un espíritu de temor. Tal vez nosotros tenemos padres que por diferentes razones, tal vez por los golpes de la vida, son personas con una mirada negativa en la mayoría de todas las cosas. Entonces cuando nos dan un consejo, lo hacen con esa característica. No, mirá, tené cuidado, mirá, no hagas esto. Siempre hay un no, siempre hay un no, siempre hay un por qué, siempre no te juegues, digamos, ¿no? Y la palabra del Señor nos muestra la historia de David. David fue un muchacho que fue ungido por Samuel. Él derramó aceite sobre su cabeza. Esto significaba que el Espíritu Santo vendría sobre la unción, el poder, un revestimiento espiritual, vendría sobre la vida de David para vencer, ¿no? Para transformarlo en un victorioso. Bueno, pasó el tiempo de esta situación y un día David se encuentra frente a Goliat, un hombre enorme, valiente, avesado en la batalla, y él un muchacho nada más, pero tenía la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo forma en nosotros un espíritu de valentía. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo obrando en nuestras vidas es un espíritu que nos anima a salir, ¿sí? Nos anima a tomar decisiones, a veces un poco, por así decirlo, desafiantes, ¿sí? Y cuando es del Espíritu Santo siempre volvemos en victoria. Bueno, la cosa es que conocen ustedes la historia. David se enfrentó al gigante, lo hizo con la onda, como estaba acostumbrado él a pelear contra el oso y el león, y lo enfrentó, y esa piedrita lisa del arroyo se le clavó en la frente al gigante y él tomó la victoria. A partir de ese momento, el ejército de Israel comenzó a cambiar su manera de pensar. Ya no era el espíritu de derrota de Saúl, atemorizado porque justamente a él le faltaba una vida espiritual. Entonces los espíritus de temor infundían en la vida de Saúl cuando él era el más grande de todos, el más alto, el más fornido. Él tenía que haberse enfrentado a Goliat, pero no lo hizo porque estaba sometido por el temor. Claro, David cambió el espíritu, comenzó a cambiar el ambiente espiritual de toda la nación. Y mi hermano, la gente cuando cambia, cuando ese ambiente espiritual cambia a un espíritu de valentía, a un espíritu de seguridad, de victoria, de que vamos a poder lograr las cosas, la gente se anima y entonces otras personas alcanzan logros, metas y objetivos que quizás jamás habían pensado que podían lograr. Y eso es lo que nosotros queremos leer en este día, o quiero leer en este día. Versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Acá vemos a Sibecai peleando contra un gigante y venciendo. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaré Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, y el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Acá vemos otra vez a Elhanán tomando victoria sobre otro gigante, ¿sí? Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todo. También era descendiente de los gigantes.
Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. David no peleó contra ellos, pelearon los siervos. ¿Por qué se menciona a David? Porque David generó un ambiente de victoria. Mi hermano querido, nosotros somos responsables del ambiente espiritual que haya en nuestra casa y en nuestra vida. Si nosotros tenemos un espíritu de victoria, vamos a transmitir un espíritu de victoria, no importa la situación económica, social o política, entre comillas, que nosotros vivamos. Porque en nuestra vida está el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo nos lleva a alcanzar metas y objetivos que Dios se ha trazado para darnos a nuestras vidas. Él ha trazado para que nosotros la podamos alcanzar. Qué tremendo todo esto, ¿no? A veces nosotros pensamos que el temor no es tan grave, ¿no? Un poquito de temor, uno de alguna manera nos permite preservarnos, cuidarnos. Sin embargo, el temor genera esa negatividad de avanzar, de alcanzar. Es como que siempre estamos esperando que las cosas se produzcan cuando el Señor está queriendo que nosotros generemos los cambios, que nosotros vayamos hacia adelante, que nosotros golpeemos las puertas, que nosotros prediquemos el Evangelio, que nosotros de alguna manera nos decidamos a hacer cosas que jamás pensamos que podíamos hacer. En estos días, en la pandemia, muchos hermanos se encontraron por una situación económica apremiante y se transformaron en emprendedores. Emprendedores de negocio, emprendedores de actividades, emprendedores de así de alguna manera de tareas para poder trabajar y tener un ingreso. Y eso es probablemente una obra del Espíritu Santo en la vida de los hermanos, que al ver la necesidad los impulsó a salir y a no creer que este era un momento para estar allí quieto, allí esperando que nos vengan las cosas. Mi hermano querido, el Señor es un Dios que se mueve en un ambiente. Dice la Biblia que Jesucristo quiso ir a sanar a su tierra, Nazaret, pero había un ambiente de incredulidad. Lo estaban analizando a él, lo miraban como diciendo: yo a vos te conozco, vos no podés ser el Mesías, vos fuiste el hijo del carpintero y cuando murió el carpintero vos te quedaste a cargo de la carpintería, yo sé muy bien quién sos. Y dice la palabra que él no pudo hacer muchos milagros porque el ambiente donde él estaba allí en ese momento en Nazaret era un ambiente cerrado. Nosotros tenemos que crear un ambiente de fe. Cuando una iglesia tiene ese ambiente de fe, las personas se desarrollan, crecen, porque ellos están de alguna manera siendo educados por un espíritu de victoria. Se lanzan a determinadas situaciones de manera personal, le creen al Señor cosas grandes, le creen que el Señor puede obrar en su vida, creen que Dios va a hacer milagro porque han visto los milagros en la iglesia, han escuchado el testimonio de los propios hermanos que se congregan con él, y entonces se va creando un espíritu optimista, un espíritu positivo, un espíritu de fe, un espíritu que los impulsa y no un espíritu que los retrae. Mi hermano, el Espíritu Santo no es un espíritu que nos retrae, que nos hace esconder, que nos hace meternos allí adentro de la cueva. Hay situaciones que nos meten dentro de la cueva, como cuando David fue y tuvo que meterse en la cueva de Adulam. A nosotros la situación del COVID nos metió en nuestras casas, como si estuviéramos adentro de la cueva. Pero ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a la cueva de Adulam? La gente necesitada empezó a venir a esa cueva y David fue formando un ejército, gente que era muy, muy necesitada, con montones de problemas, angustiados, afligidos. Pero dice, él fue jefe de ellos, él los cambió, él los transformó. Cuando hay una persona de fe, cambia
cambia el ambiente, cambia la situación que le rodea, tiene una manera de pensar optimista. Y cuando nosotros estamos rodeados de gente con una mente negativa, a veces son personas que han vivido cosas muy difíciles y entonces están con temor y están atados al temor. Y nosotros los escuchamos y nos parece muy lógico lo que está diciendo, pero la realidad es que no estamos viendo la opresión de temor en la vida de esa persona y nos está influenciando de manera negativa. Estos hombres se enfrentaron a los gigantes. ¿Sabe por qué? Porque David venció un gigante. Ellos se animaron a hacer lo que le vieron hacer a David. Se creó un ambiente. Mi hermano querido, qué lindo es que tu familia, mi hermana, haga lo que te vio hacer a vos. Que nuestra iglesia, la gente nueva, crezca en un ambiente de fe porque nos vio a nosotros, a los pastores, a los líderes, tomar decisiones de fe y ver la victoria del Señor. Mi hermano, la fe se contagia, la fe se transmite, se crea un ambiente espiritual propicio para que las personas se desarrollen, crezcan, se eduquen en un espíritu de fe, en un pensamiento de fe, y van a hacer cosas maravillosas, tremendas, que jamás pensaron que podían lograr. Pero claro, ahora tienen la seguridad, la convicción y el Espíritu Santo que los respalda para hacer todas esas cosas que jamás pensaron que podrían hacer. Mi hermano querido, oremos para que nosotros seamos generadores de un ambiente de fe en nuestra casa y en la iglesia, que seamos realmente instrumentos en las manos de Dios, para que las generaciones que vienen hagan cosas mayores que las nuestras. Oramos, Señor y Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por las personas como David, que cambiaron el ambiente espiritual. Gracias, Señor, por cada persona que primeramente en su casa y luego influyendo en la iglesia, son gente que cambia los ambientes, Señor, que gente que transforma lo negativo en positivo, en fe, en la seguridad de que tenemos un Dios grande, poderoso, que nos guarda, nos protege y nos da victoria, Señor, en todos los días de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.